Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes de reacción que casi no pasa. Casi no hay viernes de reacción, casi subo un posteo en la solapa de mi comunidad diciendo perdón, hoy no va a haber viernes de reacción porque casi no llevo a grabarlo y menos a editarlo, así que estoy grabando jueves a la tarde. Voy a ver cómo hago, qué maniobras hago para poder editarlo para que esté listo mañana viernes, o sea hoy, porque hoy en teoría es viernes, pero esto lo estoy grabando el jueves pasado. Pero dije, no puedo dejar este canal sin un viernes de reacción. Siento que no puedo romper esa cábala. Así que acá estoy. Y además hoy vamos a reaccionar a algo que me vienen pidiendo hace ya un tiempo. Luego de que hice los análisis a distintos cantantes de grunge y también de rock, me estuvieron pidiendo muchísimo a Layne Staley, cantante de Alice in Chains. Así que hoy vamos a estar analizando la voz de él en una presentación de un unplugged de MTV con la canción Down in a Hole. Alice in Chains es una banda que obviamente conozco porque me gusta el género, el estilo, pero escuché poco, bastante por arriba, debo ser honesta. Para los que no conocen, Alice in Chains es una banda estadounidense de género grunge, principalmente de género grunge, aunque también ha inspeccionado por el lado de metal y eso. El cantante Layne ha fallecido muy joven en el año 2002, cuando tenía 34 años, lamentablemente. Así que bueno, sin más cháchara, dejemos de hablar, vamos a analizar a ver cómo es la voz de él en Down in a Hole. Y bueno, nada, eso, vamos. Bueno, entonces tenemos a los dos cantando, el guitarrista creo que es Jerry y a Layne en una armonía, uno en una voz un poco más arriba, el otro más bajo, haciendo la melodía en la línea de abajo. Ambas voces tienden a tener un sonido más, podemos pensarlo en la zona nasofaringea. Es un poco también la manera de cantar en el grunge. Estamos en una escala menor, sol sostenido menor. Es una progresión de acordes muy sencilla, pero también le da como esa nostalgia, esa oscuridad, ¿no? Ok, down it. Fíjense cómo él ya está en casi final de octava 4, sol sostenido 4. El canto esto fue Layne, lo cual es una zona bastante alta y de todos modos él lo canta con bastante potencia y sigue estando este sonido Layne más nasofaringeo, un poquito más estridente, como les había dicho, muy característico del estilo, ¿no? Ahora, cuando dice ahí ensucia un poquito, distorsiona, genera un poco de constricción. Acá son constricción, cierra bastante, tiene los pliegues falsos o bandas ventriculares que están encima de las cuerdas vocales, generando bastante compresión, constricción, ¿sí? Además suma twang, que también genera bastante estrechamiento. Al generar la distorsión es como un sonido muy brillante y sucio. Me encanta porque además es súper característico del grunge. Tiene algo de vibrato, es un vibrato sutil, ¿sí? No es muy marcado, no está cantando una canción de ópera, obviamente es ligero, es un vibrato que no está como muy, una oscilación muy precisa, pero está un poco presente. Dos cosas para decir acá. Primero, que me encanta la armonización que hacen, está muy presente la armonización, en ningún momento queda una cosa medio a unísono, no, sino que está constantemente armonizado, cada uno haciendo una voz distinta. Y por otro lado tenemos un poco esta cosa medio de la desprolijidad del género, una voz sonando bastante al natural, bastante sucia de alguna manera. Cuando digo desprolijidad del género, no me refiero a algo malo, me refiero a que es algo un poquito de este movimiento que tiene el grunge y el rock, de una voz soltándose y cantando desde lo más natural que es. Entonces, claro, no hay una voz estrictamente académica sonando con un vibrato súper preciso. Hasta por momentos la nota puede estar un poquito calada, pero creo que es un poquito parte del estilo y me encanta cómo suena. Suena rebelde la voz. Ahí puede ser que haya una leve desprolijidad, pero es buscada, me llama la atención su postura, que está cantando siempre como con la cabeza hacia abajo. No es lo más saludable del mundo, igual cada uno también va encontrando sus maneras de cantar. No sé si eso le podía haber llegado a afectar o no. No sé cómo fue su desempeño vocal en toda su carrera, pero bueno, acá igual suena como el estilo te pide que suenes. Luego, si él se cuidaba la voz o si la usaba mal, bueno, eso ya será otra historia. Se podría analizar en distintas presentaciones, viéndola en una sola. Es difícil de saberlo, habría que ver varias presentaciones en distintos años y ver cómo era su desempeño vocal. Sí me llama la atención esta postura que
no está tan buena, más cuando usa distorsión de pliegues falsos, como todo demasiado apretujado y comprimido. Además del twang y un poquito de los falsos apretándose, se nota que canta con una lengua en una posición más bien alta, por eso le genera también ese tipo de sonido como más ahí, casi un poquito más engolado, podríamos decir. Tiene un color muy brilloso, con muchos armónicos, eso. Cantando siempre bastante arriba en su octava 4, ¿eh? Se mantiene ahí. Me gusta como hizo como planteó toda esa bajada con la A. Delaney es un poquito más twang, más estridente, ¿no? En cambio la de él, la de Jerry, si no me equivoco, es un poquito más limpia en ese sentido. Down in a hole, y el otro down in a hole, tercera menor arriba. Rock o de grunge. Me encanta esas voces bien, como les fui mencionando, con esa distorsión, con ese twang, con ese sonido más estridente, con una modulación un poco más bien cerrada, más allá de las desprolijidades que a veces puede tener el género. Y esto lo aclaro porque acá también hacemos mucho análisis de voces y muchas veces nos topamos con voces académicamente perfectas, pero esta desprolijidad de la que hablo no es en el mal sentido. Recuerden que es parte de un estilo, demostrando un poco ese descontento social que tiene, que de alguna manera, el rock, ¿no? Y todos los géneros que puede representar eso. Nada más para agregar. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes, si aún no estás suscrito, lo puedes hacer ahora. Me puedes seguir sugiriendo otros artistas y bandas para seguir analizando aquí. Estamos por hoy, chicos, y nos vemos la próxima. Chau.